Llevamos 11 videos escribiendo código que se ejecuta línea a línea de arriba a abajo. Eso funciona para programas pequeños, pero cuando el código crece aparece un problema, la repetición. Si necesitas hacer lo mismo en varios sitios, copias y pegas el código. Y cuando hay que corregir algo, tienes que encontrar y cambiar todas las copias. Las funciones resuelven eso. Una función es un bloque de código con nombre que puedes ejecutar cuando quieras, tantas veces como quieras, desde cualquier parte del programa. Defines la lógica una vez y la reutilizas siempre. Para definir una función usas la palabra def, seguida del nombre, paréntesis, dos puntos y el bloque indentado. El nombre sigue las mismas reglas que las variables, minúsculas y snack case. Definir una función no la ejecuta, solo la registra en memoria. Para ejecutarla, la llamas por su nombre seguido de paréntesis. Si llamas a una función antes de definirla, Python lanza un name error. La función tiene que estar definida antes de ser llamada. Los parámetros son variables que la función recibe cuando la llamas. Se definen dentro de los paréntesis de la función separados por comas. Cuando llamas a la función pasas los valores correspondientes, que se llaman argumentos. Dentro de la función los argumentos están disponibles como variables locales con el nombre del parámetro. Si llamas a la función con más o menos argumentos de los que espera, Python lanza un type error. Los parámetros pueden tener valores por defecto. Si al llamar a la función no pasas ese argumento, se usa el valor por defecto. Si lo pasas, el valor por defecto se ignora y se usa el que tú proporciona. Los parámetros con valor por defecto siempre van después de los que no tienen valor por defecto. Si los pones al revés, Python lanza un syntax error. Los valores por defecto son muy útiles para funciones que tienen comportamientos opcionales. El return devuelve un valor desde la función al código que la llamó. En cuanto Python ejecuta un return, sale de la función inmediatamente. El código que haya después del return en la misma función no se ejecuta. Puedes devolver cualquier tipo de valor, un número, un string, una lista, un booleano o incluso otra función. Si una función no tiene return o tiene un return sin valor, devuelve none automáticamente. Puedes devolver múltiples valores separados por comas y Python los empaqueta como una tupla. El scope o ámbito determina desde dónde es accesible una variable. Las variables definidas dentro de una función son locales, solo existen dentro de esa función. En cuanto la función termina, esas variables desaparecen. Las variables definidas fuera de todas las funciones son globales, accesibles desde cualquier parte del programa. Dentro de una función puedes leer una variable global, pero si intentas modificarla, Python crea una nueva variable local con el mismo nombre en lugar de modificarla global. Para modificar una variable global, desde dentro de una función tienes que declararla con la palabra global. Pero hacerlo es mala práctica. Las funciones deben recibir todo lo que necesitan como parámetros y devolver el resultado con return. Los docstrings son cadenas de texto que documentan qué hace una función. Se colocan justo después de la línea def, antes del código entre comillas triples. No son comentarios, son parte de la función y Python los guarda en el atributo doc de la función. Puedes acceder a ellos con la función help o imprimiendo el atributo doc directamente. Un buen docstring explica qué hace la función, qué parámetros recibe y qué devuelve. No explica cómo lo hace, eso es para los comentarios dentro del código. Documentar tus funciones es un hábito profesional que te agradecerás cuando releas el código 6 meses después. Eso es todo para la base de las funciones. Define con def, recibe datos con parámetros, usa valores por defecto para comportamientos opcionales, devuelve resultados con return, respeta el scope y documenta con docstrings. Las funciones son la herramienta más importante para organizar y reutilizar código.
En el próximo video vemos argumentos variables con args y coargs y las funciones lambda. Dale al like y hasta el siguiente.